Seguimos en Ágora, @gandrade80 mi Twitter. Hoy converso con Javier de la Era sobre la historia de la Inquisición. Javier, en los segmentos anteriores has intentado hacer una reivindicación parcial del Tribunal de la Inquisición y someter al revisionismo histórico muchos de los datos que habitualmente se arrojan sobre esta institución y desmontar algunos mitos. Y muchas de las cosas que tú has dicho, yo estoy de acuerdo con ellas. Ahora, creo que aquí nos hemos pasado algo elemental que yo creo que hay que enunciar. Y como ya este es el último segmento del programa, pues no quiero irme sin ello. Que es que lo más elemental es que hay una libertad de culto. O sea, es un derecho que es intrínseco a la naturaleza humana. Y que yo creo que si bien tú has oportunamente ofrecido muchas aclaraciones sobre lo que hizo la Inquisición y que no fue tan brutal como tradicionalmente la historia lo ha presentado, de forma distorsionada y obedeciendo a la leyenda negra que muchas veces buscó desprestigiar a España y al catolicismo, yo sí creo que es un hecho incuestionado que nosotros los seres humanos tenemos el derecho pues de practicar cualquier religión siempre y cuando no viole los derechos de las demás personas, etcétera, y que en la medida en que la Inquisición persiguió a la gente que estaba al margen de la doctrina católica, pues estaba violando un derecho elemental de nosotros los seres humanos. Bueno, yo no estaría de acuerdo que la Inquisición persiguió a los que estaban al margen de la fe católica, no con esas palabras que bautizados, pero los bautizados que no continuaron la fe, pues. O sea, yo creo que también es un derecho el estar bautizado y renunciar a la fe católica. Lo que pasa, fíjate, Gabriel, cuando hablamos de la legislación, si se quiere, anterior al siglo XX, los estados europeos, los principados, cualquier tipo de gobierno civil, eran gobiernos confesionales. Y en un gobierno confesional, pues obviamente se consideraba como un delito de Estado minar lo que se consideraba la base misma que estructuraba la sociedad. Santo Tomás de Aquino lo ponía de manera muy pintoresca. Decía en la Suma Teológica, bueno, nosotros castigamos con la muerte al que falsifica dinero. Era una pena civil establecida en casi todo el medioevo. El que falsificaba moneda iba para la pena de muerte. Santo Tomás decía, bueno, mira, el que falsifica la fe, que es algo más crucial, nuestro modo de ver, pues Santo Tomás decía... Ahí es donde yo discrepo. Yo no creo que sea una grave ofensa falsificar la fe. Bueno, yo creo que es una grave ofensa, pero yo estaría de acuerdo contigo en que yo no quisiera ver restablecida la pena de muerte. Pero además, es que en muchos casos no es solo falsificar. Aquellos, por ejemplo, que asumieron el protestantismo decían, bueno, yo sigo siendo cristiano, pero no soy obediente al Papa, pero sigo siendo cristiano. Ellos no estaban propiamente buscando engañar al resto de la gente, sencillamente están diciendo yo soy otro tipo de cristiano, no soy como el resto de ustedes. Claro, pero fíjate. O sea, yo no aplicaría el verbo falsificar. Claro, pero eso asume, fíjate, el problema es que eso asume algo que no se asumía en la época y que propiamente hoy sigue siendo bastante cuestionado. Eso asume que la religión está dentro del terreno estrictamente privado de la conciencia de cada quien. Sí. Y eso también asume subrepticiamente que uno no puede hallar la verdad objetiva en temas religiosos, sino que es más un asunto de opinión y es más un asunto... No. Yo sí creo que uno podría llegar a encontrar verdades absolutas en este punto. A lo que me opongo es al uso de la coerción. Por supuesto. Para imponer un castigo sobre aquel que no opine como yo. Yo sí creo que hay gente que está equivocada y hay gente que está en lo cierto, pero lo que no puedo estar de acuerdo es emplear el aparato represor, etcétera, para castigar al que no piensa como yo. Pero que eso es lo que yo le imputaría a la Inquisición. Por supuesto, pero fíjate, pero el problema es el siguiente. Cuando la Inquisición procesaba a una persona bajo el cargo de herejía, pues ciertamente lo que le preocupaba en un principio no era agarrar un culpable y condenarlo. El tribunal inquisitorial no era propiamente un tribunal penal. Los tribunales penales eran civiles. El objetivo del inquisidor era convertir al pecador. Ahí sí podríamos hablar de que tenía una misión medicinal. Bueno, yo puedo estar de acuerdo con eso, pero aún así había ejercicio de la coerción. Por supuesto, fíjate, pero es similar a lo que se hace hoy para defender, por ejemplo, derechos humanos o para defender otros derechos que consideramos fundamentales. No estoy introduciendo aquí un relativismo, pero sí te estoy diciendo que el objetivo de la Inquisición era proteger a la persona que volviera al camino de la salvación, como lo entendían, como lo se entendía en la fe católica, y por supuesto en la época se consideraba que alteraba y destruía el orden social la herejía propagándose, porque eso podía minar la estructura misma del Estado. Así como hoy tenemos categorizados delitos de Estado,
y podemos aplicar la coerción para una persona que creemos que va a minar la estabilidad del Estado, pues en esta época la base misma del Estado reconocía la fe católica como objetivamente cierta y como garante del orden natural y del orden de toda la sociedad. Si tienes una persona que va a poner en duda la base misma de la sociedad, del Estado, pues esa persona, en esa concepción, pues se puede utilizar la fuerza legal para reprimir, para evitar que haga el daño social. Bueno, yo insisto en que es una concepción errada y que la concepción correcta es aquella que separa la religión del Estado y que precisamente... Claro, pero eso es otra discusión aparte, es un tema filosófico. Bueno, pero lo estoy enunciando acá y permíteme, ¿no? Para eso soy el moderador de Agro. Y en ese sentido, pues creo que sí es moralmente objetable. Yo puedo estar de acuerdo contigo en que es verdad, es un hecho histórico que la función de la Inquisición no era propiamente castigar a la gente, sino más bien establecer una línea divisoria entre quienes eran los ortodoxos y quienes eran los herejes. Y eso no es objetable porque el PSUV también lo hace. O sea, el PSUV tiene una delinea quién es un verdadero socialista y quién no es un verdadero socialista y dicen, bueno, los que opinan esto están al margen del socialismo. La diferencia... creo yo, entre el PSUV y la Inquisición, aunque esto también podría estar entredicho, es que en teoría el PSUV no ejerce coerción frente a aquellos que están al margen del socialismo. En cambio, la Inquisición sí, y ahí es donde yo encuentro lo objetable. Claro, tú me dirás, bueno, pero es que las circunstancias de la época lo ameritaban, porque si no, la seguridad del Estado estaba en peligro, etcétera. Yo no creo que eso es excusa suficiente. O sea, yo aquí me iría más con un principio elemental de John Stuart Mill, que es que si yo tengo una creencia y con esa creencia no perjudico directamente a los derechos de los demás, no tengo por qué estar perseguido. Por eso, si esa creencia llega a perjudicar la estabilidad del Estado, pues entonces ese Estado hay que reformarlo, porque es un Estado que no contempla las más elementales libertades individuales, como es la libertad de culto. Bueno, claro, asumiendo tu punto de vista filosófico, pues por supuesto que se sigue todo lo que acabas de mencionar. Este no era el punto de vista filosófico ni en el medioevo ni en la época posmedieval. Otro dato interesante, no lo mencionamos, pero lo menciono ahora porque me parece que es relevante. La Inquisición no existió solamente en el mundo católico. Hubo Inquisición en prácticamente todos los países protestantes y tenían sus propios tribunales inquisitoriales. Y como nota comparativa, los mayores cantidades de procesos que culminaron en la quema de brujas, pues se dieron en la Inquisición de origen protestante, no en la Inquisición de origen yo creo que eso es un dato muy importante. O sea, la persecución de brujas es más de los países del norte que los países del sur. Es un hecho histórico bien en España hubo algún aquelarre en el País Vasco y eso, pero no tuvieron la proporción de números que tuvieron en otros países. Mira, y sobre lo que mencionas... Bueno, yo no estaría tan de acuerdo con condenar, yo condenaría los abusos que se dieron en algunos tribunales puntuales de la Inquisición. Lugares donde realmente se pudo haber manejado de otra manera, se cometieron abusos reales, pero en cuanto a la idea en sí, considerando lo que era la base del Estado, en estas épocas el Tribunal de la Inquisición se consideraba estrictamente necesario. Yo no estaría de acuerdo con eso de que eso hubiera ofrecido justificación. O sea, ciertamente una creencia herética pudo haber amenazado la seguridad del Estado, teniendo en cuenta eso que tú dices, que la base del Estado era religiosa, pero precisamente considero inmoral que la base del Estado sea religiosa. Pero eso es otro tema que más adelante en otra ocasión lo podemos conversar. Gracias por venir, Javier. Gracias por la invitación, Gabriel. Gracias a Jasby Díaz, que estuvo en la edición y montaje, Antonio Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Nos vamos con un tema de Juanes que se llama Un Día Normal.